Fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a tocar un tema, pues ya muy socorrido en Baja California y en Tijuana especialmente, el asunto de las policías. Vamos a tratar de dar un enfoque no solo de crítica, sino un tema de propuestas y un tema de carácter estructural. No se entienda este comentario, esta crítica, como una crítica a la gobernadora Marina del Pilar, porque siempre que la menciono, siempre que digo algo de ella, inmediatamente corre a la Ciudad de México a quejarse de mí. Aunque bueno, pues yo no tengo patrón, nadie me puede regañar. Pero independientemente de esa situación, el tema, si bien es cierto que va a tocar el tema de las policías, pues es un tema que realmente viene desde hace muchos años en Baja California. Ha habido gobiernos del PRI, del PAN, ahora de Morena, y el tema no se ha resuelto. Es un tema que afecta cotidianamente a todos los ciudadanos y a los turistas. El término policía, pues la verdad que lo vemos como un término que nos molesta, ¿no? Que sentimos que agrede nuestra sensibilidad. Todos pensamos, aunque no es cierto, que la policía en términos generales es corrupta. Yo creo que no es cierto. Yo creo que sí, hay una enorme cantidad de gente corrupta en la policía, pero que hay policías buenos de buena intención, aunque por supuesto son los menos. Pero pues el tema de la policía, como les digo, pues es un tema de carácter estructural, porque pues Tijuana pasó de ser una ciudad muy menor del norte de la frontera oeste de México, para convertirse en una de las grandes ciudades del país, de las 4 o 5 ciudades del país, y sin embargo tenemos casi el mismo manejo que tuvimos hace 20, 30 años. Yo tuve un amigo, no me voy a guardar su nombre por decencia, que fue subdirector administrativo de un director de policía que era altamente reconocido en Tijuana, no por sus dotes de administrador o de policía, sino porque era una gente mediáticamente conocida. Entonces mi amigo me contó que un día pues llegó un policía de esos auxiliares con una bolsota así de dinero y le dijo: jefe, ¿qué hago con esta bolsa? Ah, caray, pues no sabía que hubiera esa bolsa. Bueno, pues déjala ahí. Y a la siguiente semana trajo otra bolsa. Y bueno, pues al final de cuentas, mi amigo y su jefe pues terminaron agarrando esas bolsas y quién sabe qué harían con ellas. Hasta ahí me sé la historia, no sé más, pero sí me pareció pues un tema muy peculiar, que habla de la corrupción que había y hay en la policía. Y estoy hablando de hace tiempo, pero los temas siguen siendo igual. Un amigo mío que es policía quería ser motociclista y me dijo: oye, ¿me puedes ayudar a que yo sea motociclista? Yo siempre, desde que he sido político, me he negado a recomendar a alguien a la policía, porque siempre sale uno mal y después termina uno cargando culpas que no hizo. Pero bueno, le pedí a alguien que informara qué se requería para que esta persona fuera motociclista. Y me dijeron: bueno, pues lo primero es que se tiene que reportar con $5,000 anuales con su jefe directo. Porque en la policía de Tijuana casi todo tiene
precio, las rutas, los lugares, en fin. Esta fue una anécdota que me contaron. Yo no me consta ni puedo meter las manos al fuego. Lo comento porque, bueno, pues me tocó vivirla, como la otra de mi amigo, lo de las bolsas, pues también me tocó vivirlo. Entonces, es una realidad. Por eso vamos a tocar hoy el tema de las policías. Miren, el tema de las policías en nuestro país es un tema pues delicado, porque pues el número de policías realmente es muy menor a los que se requieren. En México hay 427 policías, ¿no? 662, y en Baja California hay 7,000 policías municipales, ¿no? La tasa que recomienda la ONU es de 1.5 policía por cada 1,000 personas. Según los últimos datos, la población de Tijuana es alrededor de 2.300.000 habitantes, lo cual significaría que pues, tendríamos que tener pues, más o menos 2.300.000. Tenemos 2.343.000, y entonces dirían, bueno, pues es que estamos en lo que pide la ONU. No, porque Tijuana no es una ciudad normal. Tijuana es una ciudad que está como de alto riesgo, y por lo tanto la tasa de policías por 1,000 habitantes es de 3.5. Tenemos de los 2.343 policías que tenemos en Tijuana, a lo mejor, bueno, pues el jefe de la policía me puede decir, Amador, estás dando datos falsos, pero pues es lo que conseguimos en los medios de información, en Internet, en el INEGI, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hay 250 policías que están trabajando como escoltas. Recientemente vimos un escándalo de una gente que exigía, ¿no?, que le retiraran la escolta a unos diputados que no tenían derecho. Solamente digo que hay 250 policías que sirven como escoltas a funcionarios de distinta categoría. No sé cuántos tenga el alcalde, no sé cuántos tenga la síndico, no sé cuántos tenga la presidenta de Mexicali, en fin, no sé cuántos tengan cada presidente, pero en algunos casos pues hasta llevan a sus niños a la escuela. Entonces realmente en Tijuana tenemos operando por 3 turnos o de 12 horas, 2,000 policías, ¿no? Es decir, un solo policía es responsable de casi 1,000 personas. Pues si viviéramos en una ciudad quizá como Nueva York, como Boston, como Chicago, que están todas así concentradas, pues a lo mejor sería suficiente. Pero pues cuando vas al Mariano Matamoros, cuando vas al Boulevard 2000, cuando te toca la Villa, cuando te toca Playas, pues realmente las distancias, no solamente a las distancias, el tráfico y las condiciones de las carreteras, pues hace muy difícil el traslado de policías. Pero fíjense, por eso digo que no es un tema de crítica a Marina del Pilar, bueno, aunque también le toca porque es la gobernadora, pero en 2003 teníamos 2,000 policías y en 2025 2,343 policías. ¿Ustedes creen que de los habitantes y las condiciones de 2003 a las de ahora son las mismas? Pues no, miren, han mostrado que pues no hemos crecido más que 343, es decir, en 20 años solamente hemos crecido el 17%. Pues nada, amigas y amigos. Por eso es que ustedes no ven en las colonias policías
patrullando. Pues, en algunas sí, porque son de alta peligrosidad, pero en términos generales, pues están en el centro, están en la Revolución, están en el Boulevard Aguacaliente, están en la Cacho, están en el Río, en zonas pues, mucho más visibles y transitables, pero en las zonas de alto riesgo, ¿no? Cuando yo fui candidato a senador, pues no tenía dinero, iba el segundo en la famosa lista, entonces si yo no ganaba no entraba. Entonces hice un esfuerzo por ganar y como no tenía dinero, pues hice mi campaña casa por casa y fui a una colonia en la Libertad, que la recorrí casa por casa. Seguramente los que son viejos residentes se acuerdan que visité todas y cada una de esas casas, pero la anécdota viene porque me dijo alguien, oiga, pero ayúdenos con las tienditas. Y reconozco que no sabía lo que eran tienditas. Le dije, ¿a qué se refiere, señora? Pues esas tienditas, mire, ahí donde está esa patrulla vigilando, esa es una tienda donde venden droga a nuestros jóvenes, y resulta que esa tiendita, ahí entendí el concepto de narcomenudeo que no conocía, lo reconozco con toda sinceridad. Esa señora en la Colonia Libertad me dijo, miren, esas tienditas son un peligro para nosotros porque se pelean entre los mismos narcomenudistas, ahí está la policía haciéndoles guardia, los protege, y bueno, pues es un problema muy, muy serio. Ese es un tema que viene desde, fíjense, yo fui candidato a senador en 1994, sigue siendo un tema vigente en la ciudad. Digan lo que diga, sigue siendo un problema vigente en toda la ciudad. Como también que recorrí casa por casa Mexicali, me dijeron, oiga, pues es que hay muchas jeringas en las casas, hay muchas casas abandonadas, hay muchas jeringas. Y yo dije, bueno, ¿y por qué hay tantas jeringas? Pues porque la gente se inyecta heroína. ¿Cómo heroína? No puede ser. Pues la heroína es una droga muy pesada. Pues sí, candidato, aquí en Mexicali el consumo de heroína es muy, muy alto. Y así comprendí los problemas que teníamos de farmacodependencia, como se decía antes, o de consumo de sustancias prohibidas, como se dice ahora. Y desde entonces, de hecho, presenté una iniciativa en la Cámara de Diputados. Es más, conseguí 60 millones de pesos para un programa de intoxicación de adictos, para que se pudiera empezar a atender este problema que nadie realmente ha atendido, nadie, ni el PRI, ni el PAN, ni Morena. Sigue siendo el Consejo en contra de las Adicciones un órgano administrativo que hace folletitos, que da conferencias, que se promueve en la televisión, pero que no resuelve el problema de adicciones, y el problema de adicciones es muy serio en el país. En alguna ocasión, ya me desvié un poco del tema, pero es para darles más información, para que vean la ignorancia de nuestras autoridades. Un día estaba yo en una reunión en Los Pinos y estaba Francisco Labastida, que en ese tiempo era el secretario de Gobernación, y entonces yo saqué este tema y hablé del consumo de drogas, que cómo estaba creciendo en el país, y el secretario de Gobernación me dijo, no, Amador, no, senador, estás equivocado. En México consumimos marihuana, pero no consumimos esas drogas. Pues le dije, lo que pasa es que no lees, mi querido secretario, las encuestas nacionales de consumo de narcóticos, y ahí ves el crecimiento, cómo ha bajado, hasta cómo las mujeres, cómo los niños de 11, 12 años empiezan a consumir droga. Ya como dice un amigo mío, ya me fui por las tortas, me desvié totalmente de el tema que estaba hablando de la policía, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, Tijuana debería contar con 7,907 policías, ¿no? O sea que tiene un déficit de 5,564 elementos. Pero bueno, ¿de dónde lo saca? No hay academias, ¿no?
Hace mucho, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, Ignacio Morales Lechuga, que hoy es un crítico del sistema y fue director de la Facultad de Libre Derecho, es un gran jurista y es un gran amigo mío, es un gran notario, muy exitoso notario. Pero bueno, Nacho Morales Lechuga, que por cierto te mando un saludo muy afectuoso, Nacho. Nacho Morales Lechuga fue el primer coordinador de seguridad pública a nivel nacional de la Secretaría de Gobernación. Yo estaba en el jurídico, entonces me comisionaron a trabajar con él y con un grupo de gentes, casi todos de Veracruz, y empezamos a trabajar pues este tema. Y ahí vimos la necesidad de crear academias regionales, porque bueno, pues aquí hay una academia de policía, pero pues si acaso saldrán 100, 200 policías en un curso de 3 meses, ¿no? La gente no quiere ser policía. Y estuve estudiando las academias. Miren, la mejor academia desde mi punto de vista es la de Nuevo León, donde Samuel García ha hecho un gran esfuerzo para capacitar a su policía. Contienen con elementos muy avanzados donde a través de medios digitales pueden simular, son simuladores, pueden simular la persecución de un carro, cómo mover un carro, cómo detener a otro carro con tu carro. Por supuesto, también disparar, enfrentarse a situaciones inéditas que los policías se enfrentan cotidianamente. Y esta academia es muy, muy, muy buena. Y otra cosa me enteré también de la Academia de Policía de Monterrey, que los sueldos de los policías, fíjense nada más, yo presumía, porque Jaime Bonilla, nos entrevistamos con la conferencia de policías del Estado que tiene Alejandro, que ahora es el director de la policía de Ensenada, y nos planteaban pues que los sueldos eran muy bajos, y efectivamente se lo planteé al gobernador y me dijo, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo, investígate cuál es el sueldo más alto en aquel tiempo, estamos hablando 2020 más o menos, ¿no? Bueno, pues el sueldo más alto era el de Coahuila, 18,000 pesos, 17,000 pesos. Me dijo, bueno, pues aquí les vamos a dar 18,000 pesos. Y les aumentamos a todos. Y esto es importante que lo sepan, sobre todo los del sistema penitenciario, y que recuerden que nosotros los incluimos como parte de los policías, es decir, no los segregamos, no los consideramos de menor rango, sino los consideramos igual que todos los policías, y también a los del centro penitenciario del Estado se les dio el mismo aumento que a los demás. Pero ¿saben cuánto nos costó? 500 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, 500 millones de pesos pues era un montón de dinero en aquel tiempo. Sin embargo, bueno, pues me tuve que aventar una bronca con el secretario de Hacienda, porque todos los secretarios de Hacienda son iguales, cuidan el dinero nada más para ellos. Y bueno, al final, después de que pues era una instrucción del gobernador y se juntó el fideicomiso y luego poderlo desarrollarse, les empezó a pagar 18,000 pesos. Pero me doy cuenta ahora que en Monterrey reciben 25,000 pesos mensuales. O sea, son los policías que no sé cuántos ganan en la Ciudad de México, pero fuera de la Ciudad de México, los policías mejor pagados. Vamos a una pausa y regresamos, amigas y amigos. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues estamos hablando de los policías, de su capacitación, del número con el que cuenta el Estado, Tijuana, y cómo, bueno, pues a pesar de la evolución tan enorme que ha tenido Tijuana, los millones de dólares que se han invertido o que se invertían, porque según tengo entendido, en estos últimos 3 años han salido del Estado cerca de 3,000 millones de dólares de capitales que ya no siguieron invirtiendo en Baja California. Pero ese es otro tema, ese se lo dejamos a mi compadre Mario Escobedo, quien analiza muy bien las cifras económicas. Solamente lo digo para señalar la importancia de Tijuana y el crecimiento tan extraordinario que ha tenido Tijuana. Sin embargo, pues vimos ya solamente 343 policías más del 2003
a 2025, es decir, nada, ¿no? ¿Eso qué genera? Pues genera que haya un mayor esfuerzo, que haya turnos que les llaman doblados, o sea, se continúan, se encadenan, menor presencia en las colonias, el desgaste físico y mental, y pues desgraciadamente corrupción, ¿no? Tenemos un ejemplo del desgaste físico y mental. Pues es un hecho que a lo mejor pasó desapercibido por la mayoría de los tijuanenses, pero una jovencita recién salida de la academia, que era oficial de policía, pidió entrar al baño en una tienda y tardaba mucho, y resulta que en el baño se dio un balazo en la cabeza y se suicidó. ¿Qué llevó a esta joven y bella y preparada policía de Tijuana a suicidarse? Pues no sabemos, pero eso lo que habla es que no existe un esquema de análisis mental de los policías, y por eso he insistido mucho en las pruebas de confianza, porque la prueba de confianza no solamente es el análisis toxicológico, no solamente es la prueba del detector de mentiras, sino también es un análisis del comportamiento y la actitud mental de los policías, que nos permite decidir si un policía sigue siendo apto para continuar con ese oficio, o hay que separarlo, o hay que ayudarlo, o hay que mandarlo a un centro de rehabilitación de adicciones o a un centro de rehabilitación mental. Pero desgraciadamente pues no hay. Creo yo que ese es uno de los grandes problemas del país. Sí, tenemos la policía, la Guardia Nacional, con tanques, con aviones, con pues una serie de elementos. Vemos cómo Harfuch se mueve con su policía propia, y qué bueno que pase eso y qué bueno que esté sucediendo. Pero miren, tratando de estudiar dónde se capacitan los policías, pues llegué a Tehuacán, Puebla. Yo conozco Tehuacán, Puebla. Cuando yo era estudiante, tenía una amiga que era de Tehuacán. Su papá había sido presidente municipal, era un líder nacional de la CNC, que ella pues me tenía estima porque me llamaba como su papá. Él se llamaba Amador Hernández, ya murió, fue líder de la CNC. Y entonces Tehuacán, pues vi su academia, una academia donde hacen mucho énfasis en el acondicionamiento físico, y pues el número más alto de policías que tienen son 40 cadetes, cuando me tocó ver. ¿Y qué hacen? Pues marchan alto, media vuelta, paso rápido, correr, pasar por abajo como si fueran soldados de todos. Ya saben cómo eso de los Navy SEALs, que van por abajo de los alambres, que suben escaleras, que se brincan en el agua. Bueno, pues todo eso lo hacen, pero no vi una capacitación de inteligencia policíaca. En Estados Unidos es totalmente diferente, y nosotros tenemos que buscar ese conocimiento y esa cercanía que los Estados Unidos. Tal vez se les ha olvidado, porque yo hace mucho comenté que el hermano de mi esposa, hoy estando equivocándome, el hermano de mi esposa, entró a la academia. A él le gustó siempre la policía desde muy chico. Trabajaba como policía de los cines cuando tenía 16 años, y cuando pudo entró a la academia en San Diego, y le pagaban una miseria por ser policía, pero aguantó, entró de policía, fue policía en San Diego, lo capacitaron para que fuera policía montado en Balboa Park, y cada vez que tenía una cosa importante le daban un reconocimiento. Iba toda su familia y él se sentía orgulloso, y lo ponía en el centro de su casa. Yo no conozco aquí en Baja California ningún reconocimiento, ninguna ceremonia a nadie. No honramos, por eso no nos hacemos sentir
que vale la pena sacrificarse por nosotros. Bueno, a mi cuñado le fue muy bien, ¿no? Se jubiló después de muchos años, fue ascendiendo, ¿no? Y ya después era un agente importante en la policía de San Diego. Mi esposa y yo y mis hijos fuimos a su ceremonia de jubilación. No, hombre, pues estaba la alcaldesa y estaba todo el mundo ahí, un gran reconocimiento, y se fue muy joven y con un sueldo muy importante que ahora le permite dedicarse a otra cosa y con su pensión. Y bueno, pues gracias a Dios que tiene y a su esfuerzo, porque sufrió mucho la primera etapa de su carrera. Es un hombre muy íntegro, es un hombre muy comprometido con la ley. Ahora representa a las uniones de policías de todo el país y es el negociador con las autoridades para ver los sueldos y las condiciones de trabajo. Le va muy bien. Un saludo a mi cuñado José Juan Cuervo. Bueno, pero lo que no se trata de hablar de él, se trata de que vean las condiciones, ¿no? Y Tehuacán, Puebla, 30, 40 cadetes. Tijuana pues tiene también bien poquitos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. El gobierno, Claudia, presidenta, tú que ves estos temas estructurales, pues tiene que haber un tema importantísimo. No solamente es ver las causas del delito, que qué bueno que lo haces dentro de tu estrategia de seguridad pública, pero necesitamos que haya academias regionales, por ejemplo, que haya una academia, pienso yo, Sonora, Sinaloa y las dos bajas. Bueno, pues aquí se construye y porque el policía el policía preventivo. Miren, antes del 96 solamente había policías preventivos en el país y la policía preventiva era la policía municipal, porque son lo que ahora en esta doctrina de la reforma de Calderón a la justicia le llaman los primeros respondientes. Son los primeros que llegan en un accidente, son los primeros que llegan cuando hay balazos, son los primeros que llegan cuando hay un asalto, es decir, son los que están ahí cerca de nosotros, ¿no? En Chiapas, Juan Sabines, cuando fue gobernador y yo fui coordinador del gabinete, había dinero en Chiapas, creó la policía de proximidad. Y la policía de proximidad era una policía prácticamente de colonia, ¿no? No crean que tenía grandes patrullas, nada, no, era una policía que se le pagaba, que recorría la colonia y lo único que tenía era un radio y bueno, pues las cosas de comunicación, pero ayudaba mucho porque la gente se identificaba con policía de proximidad y no como ahora que llegan como comandos y con armas y con tapados de la cabeza y con ametralladoras. Pues ha cambiado mucho. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas, amigos, sigamos hablando con el tema de los policías. No estoy en contra de la policía, al contrario, quiero que mejore la policía. No quisiera que se entendiera esto como que estoy criticando únicamente a la policía de Tijuana. Pero bueno, pues miren, tenemos que Tijuana tiene solamente 2.343 policías, es decir, que uno por cada 1,000 habitantes. Pero Mexicali tiene 2.399, es decir, Mexicali tiene más que nosotros porque Mexicali solamente tiene 1,047,000 habitantes, es decir, Mexicali tiene 2.2 policías por cada 1,000. Claro, podrían decir, sí, pero el valle está muy extenso, entonces tenemos que tener delegaciones en todas partes y sí lo entiendo, pero de todos modos, en relación con Tijuana, pues es una diferencia todavía no muy importante. Ensenada está peor. Ensenada tiene solamente 358,000 habitantes y tiene 1,077 policías, tiene 3 policías por cada 1,000, o sea, 3 veces más que
que Tijuana. Entonces, yo sé que esto significa un presupuesto muy grande, pero tenemos que hacer una gran reforma administrativa. Hay muchos aviadores en el municipio. Tenemos que combatir la corrupción muy fuerte, muy fuerte. Miren ustedes, todo esto de las lámparas que se compran o se concesionan, es una corrupción, porque yo la conozco muy bien, porque yo participé hace 30 años en una empresa de esta naturaleza y sé cómo se las gastan, las patrullas que rentan, todo lo concesionado, todo eso hay moche. Todo eso hay moche. ¿Saben qué? Encontré que en Tijuana, y un saludo a la síndico, que la conozco, solamente hay 12 investigaciones de policías. Pues no sé si esas son 12 las que ha salido, pero pues son 12 nada más. Entonces necesitamos un presupuesto alto que significa mucho dinero. Necesitamos profesionalizar realmente a la policía, y es ahí donde tiene que ayudar la federación. La federación se ha llevado el dinero para la policía, para la Guardia Nacional y para otras circunstancias, pero también nosotros tenemos la culpa. Nosotros, quiero decir, a los municipios que en su momento recibieron dinero, porque había mucho dinero para seguridad, pero ¿saben qué hacían los presidentes municipales? A todo les subían, porque había empresas que yo conozco, muchas de esas empresas, que por ejemplo, si costaba 500 pesos la bota, la vendían a 1,200, y ahí llevaba el moche el presidente, las mochilas, los uniformes, las macanas, los chalecos, todo. Y la capacitación, ¿no? Una capacitación carísima, y todo era moche para los presidentes municipales de todos los partidos y de todo el país. Pues así no se puede, así no hay presupuesto que alcance. Por eso vino el gobierno de la 4T y se dio cuenta, dijo, no, para seguir pagando corrupción no, y quitó esos apoyos a seguridad de manera directa a los municipios. Bueno, pues eso ha generado críticas, pero pues es que la realidad era dinero que se estaban robando. Cuando Emilio Choi fue secretario de Gobernación, se inició este programa y se inició con las prisiones. Y yo le decía a Emilio, te estás equivocando. Mira, sí, compraron patrullas, compraron R15, compraron chalecos, compraron cascos, compraron escudos, macanas, pero ¿qué tanto ha bajado el índice delictivo? Que eso es lo que hay que hacer con lo que hace ahora la presidenta Sheinbaum. De nada nos sirven porque ustedes muchos no recuerdan, pero yo, cuando fui candidato, dije, queremos resultados, y los resultados es diferente a las acciones. Es decir, queremos ver que efectivamente si yo hago algo, resulte algo favorable a la gente. Y no había resultados. Una cosa son acciones. Sí, compramos 3,000 patrullas, sí. ¿Y qué tanto bajó la delincuencia? Compramos 10,000 o 1,000 R15 y... no, pues están más dotados, y uniformes, y patrullas, y motos. Y si no se refleja en una mejor policía, si no se refleja en bajar los crímenes de la delincuencia, de nada sirve. Miren, otro tema bien importante es la respuesta. La respuesta de un policía a una llamada, pues debe ser muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Tenemos con que actualmente, según datos, va entre 12 y 13 minutos. Claro que hay un problema muy serio, ¿verdad? Porque usted habla al 911, cómo se llama, de dónde llama, a ver, entre qué calle y qué calle, y hacen un montón de preguntas, pero también nosotros tenemos la culpa, porque hay mucha gente que llama al 911 solamente para hacer bromas que afectan esta eficacia. Entonces,
cuando yo fui procurador en Chiapas y yo era responsable también de la policía preventiva, que en Chiapas eran en ese tiempo 7,000, o sea, un número muy grande de policías, tenían helicóptero y tenían todo, pues decidimos, tenía yo un agente en los sistemas que era un genio, y entonces desarrollamos un botón como de pánico, pero solamente se lo poníamos en las tiendas. Entonces la persona que iba a ser robada o estaba siendo asaltada oprimía ese botón y en 3 minutos llegaba la policía. Logramos ese grado de eficiencia que no hay en ninguna parte del país. Sí, pues cuando que mataron a hubo balazos, hace poquito hubo balazos en algún lugar muy céntrico de la ciudad, en el Costco, ¿no? Pues ya cuando llegaron, pues ya se habían ido los asesinos, ya estaba muerta la persona, pues, no, necesitamos una respuesta más rápida, pero no tiene la culpa el director de la policía actual ni al anterior. Se requiere una reforma estructural, de que les demos mayores elementos. Yo veo al general secretario de Seguridad Pública estatal, pues tratando de hacer las cosas. Esta policía, yo les dije que hasta 1996 la policía era solamente municipal, la preventiva. Zedillo promovió una reforma que a mí me tocó negociar, y esa reforma fue una reforma al artículo 21 constitucional, donde se estableció que la policía podía ser en la Federación de Estados y Municipios, y con base en eso se creó lo que entonces fue la Policía Federal Preventiva, y es la base de lo que hoy es la Guardia Nacional, que Andrés Manuel decidió darle el nombre con el que él siempre había propuesto, para un poco recordar los principios juaristas, pero en el fondo pues sigue siendo lo mismo, es lo que era la Policía Federal Preventiva. Entonces se modificó el artículo 91, y entonces la prevención del delito, que no existe tampoco en México, existe como palabra, como facultad, pero realmente no la sentimos en ningún lado. Entonces la prevención del delito pasó a ser un tema de la policía municipal, estatal y federal, y el Orduy, que era gobernador en ese tiempo, pues para tratar de lucirse inmediatamente creó la Policía Estatal Preventiva. Y yo le dije: Eugenio, ¿para qué creas esa policía? Fortalece las municipales. No, es que el gobernador necesita tener control de su policía. Es el argumento también de Marina. Marina dijo: pues, se requiere que me regresen la policía, porque Jaime Bonilla, recuerden que desapareció la policía, los famosos Pepos, porque se habían convertido en ladrones, en protector de narcotraficantes, y uno de sus compromisos de campaña fue desaparecer la Policía Estatal Preventiva, y la desapareció. Sin embargo, pues los gobernadores dicen: no, pues yo tengo que contar con policía, yo porque no cuento con policía. Y así se crean las policías estatales en lugar de apoyar a las policías municipales con más recursos. Pero pues como todo se trata de poder, a ver quién puede más, a ver quién presume más. Bueno, pues las cosas sí están en el país, no crean que nada más en Baja California. Por eso digo que es un tema de carácter estructural que se tiene que cambiar, y se requiere, amiga Claudia Sheinbaum, una gran reforma de esta naturaleza. Si no cambiamos las policías municipales, pues vamos a seguir con los problemas. Ahora, pues con la reforma esa gringa que adoptó Calderón en 1987, pues el policía tiene que elaborar un informe, el policía preventivo, que se llama en calidad de primer respondiente, informe policial homologado. Y si no lo hace bien, esa es la base para luego dejar libres a muchos que aparentemente son culpables, pero pues los juicios, los procesos están mal presentados. Por eso también he insistido mucho, y no es una idea mía, sino es una idea de mi maestro y de mi mentor Jorge Carpizo,
quien decía, y hay estudios de él que hizo ya al final de su vida, donde decía que quien debe ser autónomo e independiente y tener un buen sueldo son los ministerios públicos, no el fiscal, que ni es autónomo. ¿De dónde saben que es autónomo? La señora actualmente aquí en todas partes del país se hace lo que dice la gobernante, por eso necesitamos, pero el policía, el agente del Ministerio Público, ese sí debe ser independiente. Cuando a mí me trataron de hacer culpable de un delito que no existía, hablé con el Ministerio Público, le dije, oye, compadre, pero ¿de dónde vas a sacar que yo soy culpable? Dijo, pues no sé, estoy en un problema, pero pues esa fue la instrucción que me dieron y entonces voy a ver cómo le hago. Por eso el juez dijo, no existe ningún delito que perseguir, váyase usted, Amador. Y así pasó, pero lo que quiero señalar es cómo el Ministerio Público tenía instrucciones. Entonces, bueno, si no reformamos el Ministerio Público para hacerlo más independiente, autónomo y más capacitado, si la policía preventiva no la capacitamos más, que tenga más tiempo, que le demos un salario más digno, que le demos un reconocimiento social, que haya una estima pública, que los presidentes municipales no se claven la lana con moches en otros temas que si bien son importantes, nada es más importante que la seguridad pública. Pero pues realmente en la capacitación pues se gasta muy poco. Creo que ya no hay que ir como… Yo fui a una academia de policía en San Luis Potosí, que en ese tiempo el director de la policía preventiva era de San Luis Potosí y quería ser gobernador, todavía quiere, creo que es senador o diputado y es de Morena, y es una gran academia, pero costó mucho dinero. Ahorita no estamos para eso. Ahorita todas las academias deben ser virtuales, se puede dar clase, si los diputados votan desde su casa como Cuauhtémoc Blanco jugando pádel, pues que no se pueda capacitar a los policías vía internet o digitalmente. Entonces necesitamos, mira, Claudia tiene a una de las gentes más inteligentes y más preparadas que yo conocí, se llama Pepe Merino, lo hizo el director de la Oficina de Comunicación Digital de la Presidencia. Él puede diseñar un programa de capacitación nacional y desde un lugar en cualquier parte del país se puede capacitar a los policías. Entonces necesitamos avanzar en eso, capacitación, Ministerio Público, todo lo que es el sistema forense, es decir, para poder investigar los crímenes y los delitos desde un punto de vista científico. Ahí también pues es un problema que tenemos en todo el país. La presidenta puede, ojalá que estas reflexiones le puedan llegar y las tomen en cuenta, o Harfuch, porque Harfuch ahora es pues la cabeza de la seguridad pública a nivel nacional y creo que puede y debe analizar este tema, porque no puede estar trasladando policía de México a Tijuana, que acaban de llegar 300, y luego ahora a Río Bravo, donde parece ser que llegaron muchos militares norteamericanos del lado norteamericano, y luego ahora vamos a Culiacán y ahora a La Paz, ¿no? Michoacán, Uruapan, no se puede. Pues ese es el tema de la policía que les quería reflexionar y espero que sea de interés y espero que alguien que tome decisiones en el futuro pueda considerar todos estos temas. Ya quedan muchos minutos para despedirnos y no puedo dejar de reflexionar de dos temas. Uno, recientemente la gobernadora cambió a la secretaria a la secretaria de Turismo y curiosamente, ¿no? A pesar de que la ley le ordena que
tiene que tener 50% de hombres y 50% de mujeres, pues quitó a una de las mujeres que tenía para poner a Badiola. Dicen, no me consta, pero le he leído en varios artículos que se lleva Badiola, que es mi amigo, por cierto, un saludo Badiola, porque es muy talentoso en la negociación internacional, tiene muchos vínculos con el Papa, con la Iglesia, internacionalmente, y sostiene este periodista, no lo digo yo, Marina ni Alfredo Álvarez, para que luego no vayan a acusarme, sino lo dicen varios columnistas, que Marina se está preparando para poder salir del país y que recientemente dicen, tampoco me consta, hay fotos, pero pues a lo mejor son de inteligencia artificial, y hay comentarios que dicen que la vieron en las salas VIP del aeropuerto, que iba a salir a Madrid, que supuestamente iba a traer capitales, porque pues ya dije, se han fugado casi de 3,000 millones de capitales. Me parece una necedad que cuando hay todos estos problemas, que tenemos a una diputada que está siendo increpada por cruzar dinero a los Estados Unidos, que es un delito allá y aquí, no lo escondamos. Pues, acuérdense, Mario Ruiz Massieu pasó $5 millones, le quitaron los $5 millones y lo metieron a la cárcel, donde después murió en un misterioso suicidio. Tenemos el problema de esta señora de 82 años que la asesinan calcinada en un carro. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Quién la calcinó? ¿Quién llevó a cabo semejante crimen tan atroz? Una mujer de 82 años. Tenemos el tema de las fosas que acaban de encontrar, donde supuestamente encontraron 13 cadáveres o 13 restos de cadáveres. Con tantos temas, pues no te puedes ir a Madrid a traer capitales. Tienes que enfrentarte a los problemas. Pues por eso es que el Estado está como está, pues sin liderazgo, sin ruta, sin un camino cierto, con todos los problemas que todos los días dicen comentaristas, que ya ni digo, porque son puros temas negativos. Pues así no nos queda otra más que seguir aguantando lo que tenemos, porque no hay mal que dure más de 6 años. Amigas y amigos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana con otro tema a fondo con Amador Rodríguez Lozano. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.